En realidad podemos decir que su nombre verdadero era Manuela Hurtado y Pedraza y que había nacido en principio en Tucumán en fines del siglo XVIII aproximadamente, era tucumana, ¿sí? Y podemos decir que nació, según la mayoría de los historiadores, como hija de Alejandro Hurtado y de Juana Petrona Hurtado, que en principio habrían sido primos y habrían recibido la dispensa especial por parte del obispo de Salta para poder contraer nupcias. El tema es que, como te decía, nació en la segunda mitad del siglo XVIII, pero ella recién se va a hacer conocida y habrá pasado a nuestra historia por sus acciones en Buenos Aires a partir de 1806. No sabemos muy bien cuándo llega, lo que sí sabemos es que ya para 1806 se la encuentra registrada en Buenos Aires, a los cuarteles eran los barrios de aquel entonces en Buenos Aires, y fíjate vos que vivía sobre la calle Reconquista, casi cerca de la esquina Corrientes. Prácticamente era vecina de Ana Perichón y Vandewil, la famosa amante de Santiago de Liniers, y también era vecina de Manuel Felipe Molina, que fue el diputado por Tucumán a la Junta Grande, que era su comprovinciano, o sea que vivían en la misma zona, en el mismo barrio. Ahora, Juan, me estabas comentando que 1806, pero estamos hablando cerca de la primera invasión inglesa. Claro, exactamente. Esos fueron los acontecimientos que la catapultaron a la historia. Bueno, y aquí es donde se genera y se empieza a tejer un poco el mito y la leyenda de Manuela Pedraza, porque en realidad es poco lo que se sabe de ella, algunas cosas que han llegado a nosotros por constancias documentales y muchas que se ha tejido en ella, alrededor de ella, por la leyenda y por la elaboración de algunos historiadores, pero sin un fundamento documental apropiado. Bien, en agosto de 1806, prácticamente entre el 10 y el 12, fueron las jornadas más álgidas de la reconquista de Buenos Aires. Vos te acordarás que don Santiago de Liniers, con sus milicias y sus voluntarios, que había venido desde Colonia, que había cruzado el Río de la Plata, llega a Buenos Aires y desde la Plaza Mayor, que es la actual Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, arrincona a los ingleses contra el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, donde ellos se terminan parapetando para defenderse del embate final, del ataque de Liniers y los suyos. En esas jornadas más álgidas del ataque, fue cuando se empezó a tejer el mito de Manuela Pedraza. ¿Por qué, Juan? ¿Qué dice la leyenda de Manuela Pedraza? Bueno, que ella era esposa de un oficial de patricios, que su marido y ella combatieron, digamos, en forma muy valerosa contra el invasor inglés en las afueras del fuerte, en la Plaza de Mayo, y que en un momento determinado desafiaban completamente la metralla que caía sobre ellos y que combatían como una pareja de leones. En un momento determinado, una de estas balas hirió a su marido, que cayó dejando su fusil. Ella tomó el fusil del marido y con ese fusil mató al inglés que había disparado contra su marido y, no contenta con eso, lo persiguió y a bayonetazos terminó con otro inglés también. Y que después, llorando la caída de su marido en toda esta refriega, al día siguiente, cuando ya se habían rendido los ingleses, y cuando Liniers estaba pasando revista a las tropas para, digamos, encontrarse con los ingleses y recibir la rendición de ellos, ella se le presenta a Liniers su fusil como una especie de tributo al reconquistador. Fíjate que además de eso, Santiago de Liniers, conmovido por esta actitud y esta conducta que tenía Manuela, decide ascenderla al rango de alférez de patricios y darle un sueldo correspondiente. Eso es un poco lo que se ha tejido en la leyenda. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? Veremos que algunas cosas sí y otras cosas no. Por ejemplo, en primer lugar, sabemos que Manuela Pedraza ya para 1806 estaba casada, según lo que expresó en uno de los censos, en uno de los relevamientos que se le hicieron, con un cabo de asambleas llamado José Miranda, que era asturiano. Por lo tanto, el marido de, entiendo la base, que el marido de Manuela Pedraza, digamos, no era patricio, sino que era un cabo de milicia. Además, los patricios se crearon después de la reconquista de Buenos Aires, en septiembre de 1806 y no en agosto, que fue cuando tuvo lugar este episodio. Por lo tanto, no fue así. Y vamos a ver también, con los dichos y con los documentos que han llegado a nosotros, que no todo esto es cierto. Tenemos también en cuenta lo siguiente. Manuela, tampoco sabemos que se llamara Manuela Pedraza, de dónde salió el Pedraza, porque como te dije también, sus apellidos eran Hurtado. Exacto. Bueno, pero vamos a los documentos. El primero que empieza dando un registro documental del accionar de Manuela Pedraza es Liniers en el parte de batalla, que se conserva hoy en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué dice Liniers? Dice que Manuela, la tucumanesa, o sea, con lo cual se está confirmando en primer lugar que nació en Tucumán, o sea que es comprovinciana nuestra, combatió valerosamente al invasor inglés, eso es lo que dice en su parte, y que tomó un fusil junto con su marido, que era cabo de asamblea, es decir, cabo de milicia, ¿sí? Que tomó el fusil, con ese fusil mató a un inglés y ese fusil se lo presentó después valerosamente como una ofrenda cuando él pasó a revista a las tropas para recibir la rendición de
ver. Aumentó a un solo inglés, no a dos, como dice la leyenda, mató a uno, y no se sabe tampoco si el marido hubiera muerto, porque nadie menciona que hubiera fallecido su marido en la refriega. Son especulaciones. Sí, fíjate que en forma concordante con esta información, años después, Bartolomé Mitre, recogiendo también testimonios contemporáneos al tema, confirma prácticamente todos los mismos datos que nos está aportando Santiago de Liniers. Confirma que Manuela era tucumana, confirma que se le llamaba la tucumanesa, confirma también que tuvo un episodio de valor en las mediciones de la Plaza de Mayo contra los ingleses y que ofreció su fusil a Liniers como una ofrenda de todo eso. Al poco tiempo después de la Reconquista, Santiago de Liniers, preocupado porque se le diera algún tipo de reconocimiento a Manuela, le escribe a Manuel Godoy, que era el ministro de confianza del rey Carlos IV al gobierno de España, comentándole qué es lo que había pasado, transmitiéndole este acto de heroísmo de Manuela, la tucumanesa, Llamaer, y nos confirma a nosotros algo que había tejido un poco la leyenda, de que este enfrentamiento, este acto de heroísmo de Manuela había tenido lugar justo en la Plaza Mayor, es decir, en la actual Plaza de Mayo de Buenos Aires, enfrente al fuerte, donde ahí aparentemente habría matado a este inglés, casualmente, que era uno y no dos, como también te había tejido la leyenda. Al poco tiempo, también Santiago de Liniers se dirige no solamente al gobierno de España, sabiendo que esto iba a demorar bastante, sino también al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, donde él pide que se les reconozca, y fíjate que él habla de Manuela Hurtado y Pedraza. Ahí ya aparece este apellido Pedraza, en segundo lugar, que nadie sabe tampoco de dónde salió. Y escribe Hurtado con una falta ortográfica, con U, digamos, sin la H. Y dice que había intervenido también en la jornada de la Reconquista de Buenos Aires en el carácter de soldado blandengue y que había también ultimado a un inglés y solicita que se le haga algún tipo de reconocimiento a Manuel. Y de aquí tenemos otros elementos más que nos dan los documentos. Soldado blandengue, ¿qué es eso? Bueno, en esa época era muy común atribuirles a las esposas el cargo, el rango o la característica propia del marido. Por ejemplo, a la esposa del virrey se le llamaba la virreina, a la esposa del gobernador se le llamaba la gobernadora. Entonces no es muy raro pensar de que a ella se le diera el carácter del regimiento en el cual participaba su marido. Dijimos que estaba casada con un cabo de asamblea, José Miranda, pero ¿de qué regimiento era? Bueno, de los blandengues, casualmente, porque decían que ella había actuado como soldado blandengue, es decir, se le había asociado el regimiento del marido. Con lo cual, ese es otro dato en el cual tenemos que el marido no era patricio, sino que era un blandengue, evidentemente de asamblea, de milicias. Entonces el Cabildo, ante este pedido de Santiago de Liniers, resuelve reconocerle a Manuela Pedraza el rango, el grado de soldado del regimiento de artilleros de la Unión, de artillería de la Unión, y darle un reconocimiento extraordinario de 50 pesos por única vez y con un rango y un sueldo mensual de 10 pesos mensuales. Entonces acá tenemos otro dato también, es decir, que después de la Reconquista no es que se le reconoció el carácter de alférez del regimiento de patricios, como dice la leyenda, sino que en realidad se le dio el rango de soldado raso del regimiento menos apetecible de todos, que era el de artillería. Nadie quería ser artillero, estaba una tarea relegada a los estratos sociales más bajos, por poder decir así, y el sueldo tampoco era de oficial, sino un sueldo de soldado de 10 pesos mensuales, más una paga de 50 por único concepto. Y este nombramiento tampoco era efectivo, sino que era mientras durara el conflicto con Gran Bretaña. Manuela tenía muchas necesidades económicas, porque ella también se dirige nuevamente a Liniers al poco tiempo y solicita que se le reconozca algún importe por el pago de presas de guerra. ¿Qué son las presas de guerra? Es la parte del botín de guerra que se les reconocía a los soldados. Ella como soldado pedía que se le diera este tipo de reconocimiento. Entonces Liniers, en una anotación marginal, donde ella también firma como Hurtado y Pedraza, y Hurtado con U, sin la H, con lo cual nos muestra que tampoco tenían muy buena ortografía, Liniers reconoce que se le dé en forma provisoria, hasta que se le liquide cuánto le correspondería por el botín de guerra, una cifra de 10 pesos. Entonces vemos que permanentemente Liniers está preocupándose por darle un reconocimiento y por su pasar económico, ¿sí? Para el 27 de febrero de 1807, el rey de España, desde su Palacio Real de El Pardo, en Madrid, Carlos IV, resuelve, en virtud de los méritos de Manuela la tucumanesa, reconocerle el grado de subteniente de infantería. De esa manera es que ella, y tenemos otro documento, no es que ha sido designada por Liniers, sino que fue directamente por el rey de España. Hay una real orden de Carlos IV que se ha encontrado hace poco tiempo, dándole el rango de subteniente de infantería. Ahora,
Lo que no sabemos si alguna vez se llegó a efectivizar. Se la reconoció como subteniente, ya supo que había sido designada subteniente, pero en ningún lugar en el Archivo General de la Nación no hay un legajo militar de Manuela. Tampoco se sabe si se le pagó alguna vez el sueldo o el ingreso de subteniente que le correspondía, ya que eso no se pudo encontrar en ningún momento. Y bueno, después de allí ya llegaremos a las jornadas de la defensa de Buenos Aires en 1807. Hasta acá todo lo que la historia y la leyenda sabía con respecto a Manuela en su actuación en la reconquista de Buenos Aires. Pues fíjate que hace poco tiempo se encontró en el Archivo General de la Nación una carta dirigida por un importante comerciante español que era Jaime Alsina y Vergés, que además era teniente coronel de un regimiento de comercio, es decir, de reserva, que había participado en las jornadas de la defensa de Buenos Aires, donde él le cuenta a un amigo suyo las peripecias de la segunda invasión inglesa, de las jornadas de defensa. Dice que toda la población en forma masiva, hombres, mujeres y niños, participaron para defender a la ciudad del ataque inglés, que fue mucho más poderoso que el primero. Vinieron prácticamente 12.000 hombres para tomar la ciudad. Y en esa carta él nos hace saber un dato que hasta ese momento no se conocía, que dice que hasta que participó también la oficiala Manuela, la tucumanesa, que en forma tan intrépida como en la primera invasión, en la segunda también participó defendiendo como todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Tal es así que hasta tuvo una herida en el muslo por haber participado en la defensa de Buenos Aires. Y también decía que no le sorprendería que por este nuevo acto de heroísmo Manuela fuera ascendida en esta oportunidad al rango de tenienta. Es decir, que tenemos un nuevo acto de heroísmo y que todo el mundo esperaba de que se la ascendiera, porque también no se había quedado atrás solamente con haber matado a un inglés en la primera invasión, sino que aquí lo había hecho, había actuado también con tanto heroísmo como en la primera invasión. Tantos reconocimientos de nivel honorífico como cargos militares, y también por velar siempre por su pasar económico. Evidentemente Manuela no provenía de una familia económicamente pudiente, no pertenecía a las familias tradicionales de Tucumán, y siempre estuvo solicitando que se le auxiliara económicamente para poder... Pero en el Archivo General de la Nación se encontró una carta de Jaime Alsina y Vergés, un comerciante de la época que había servido en la segunda invasión inglesa como oficial de los cuerpos del comercio, los cuerpos de reserva, y da cuenta también de que Manuel había participado en forma heroica también en las jornadas de la defensa, es decir, la segunda invasión inglesa, y había participado con tanto heroísmo que había resultado herida por un disparo en el muslo también. Vos fíjate que el rastro se pierde de Manuela Pedraza desde 1807 hasta 1810. En 1810 tuvo lugar un censo en la ciudad de Buenos Aires y ahí es donde la volvemos a encontrar. Vos fíjate que en el censo, en el relevamiento de 1806, ella vivía en la intersección de las calles Avenida Corrientes y calles Reconquista, prácticamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora se mudó al barrio de Montserrat y figura viviendo sobre la calle Alsina, cerca de la placita de Montserrat en Buenos Aires. Y fíjate que ella declara que está alquilando un cuarto, y en ese cuarto vive ella, que declara tener el fuero de subteniente de infantería, fuero militar, ¿sí? Y declara también estar casada, esta vez con un señor denominado Joaquín Silva, que estaba ausente en ese momento del relevamiento, y también dice que vive con una esclava de su propiedad, con una india denominada Mercedes de 21 años como criada, y también dice que está viviendo con una joven de 19 años que se llama María del Carmen Hurtado, que también dice que es pariente de ella y también es tucumana como ella. Quizás haya sido una sobrina, pudo haber sido una prima, probablemente. Bueno, entonces ahora vos fijate, esto confirma un poco el origen social y la necesidad económica. En un cuarto vivir hacinadas 5 personas, en ese momento era bastante... Sí, como que cierra el hecho de que comentabas que no pertenecía a ninguna familia pudiente ni de renombre, exacto, ni de Buenos Aires ni de Tucumán, y por eso siempre la asistencia de Liniers hacia su situación económica. Fíjate que ella declara como ocupación ser militar, digamos, subteniente y como único fuente de ingresos. No, evidentemente ella no venía de una clase social alta, que quizás le hubiera dado hasta vergüenza ir a solicitar la ayuda del Estado. Sí. Tampoco fue famosa en su época por tener en su casa las grandes fiestas o saraos que tenían en aquel momento, casas como la de Mariquita Sánchez de Thompson, que era de una familia acaudalada, o de Ana Perichón también, que tenía sus grandes reuniones en su momento que fueron famosas en todo Buenos Aires. Al poco tiempo, durante ese mismo año, en 1810, fíjate que la convocan a Manuela para ser madrina del bautismo de los hijos de un matrimonio amigo, ¿sí? Este matrimonio amigo estaba compuesto por Marcos Cuevas y por Clara Aguirre. Casualmente convocan también como padrino de la criatura que había acabado de nacer al que era en ese entonces alcalde de la Hermandad de Rosario.
se le llamaba así a la villa de Rosario. Sí. A los pueblos chiquitos se llamaba hermandades y el alcalde lo decía como la especie de intendente de Rosario hoy en día, ¿sí? En ese momento Rosario era una aldea prácticamente, un rancherío de 80 viviendas a lo sumo, alrededor de la capilla de ese entonces, que hoy es la actual catedral de la ciudad de Rosario, ¿sí? Bueno, la cuestión es que pasó el bautismo y ahí fue que se conocieron Manuela Pedraza con Isidro Noguera. Y así fue también que nació el amor entre ambos compadres que se conocieron a partir de este bautismo. Las cosas no hubieran pasado a mayores, no hubiera trascendido, salvo el tema es que Isidro Noguera era casado y era el padre de 6 hijos. Y las cosas tampoco hubieran pasado a mayores si es que a Isidro Noguera no se le hubiera ocurrido llevarla a Manuela consigo hacia Rosario, con él. Además la investidura que él tenía como intendente de Rosario. Claro, exactamente. Entonces lo que hizo fue llevarla a la casa de un amigo suyo en Rosario a los fines de poder frecuentar a Manuela con un poco de tranquilidad. Ahora vos imaginate, Rosario en aquella época, un poblado, una aldea, un caserío, pueblo chico, infierno grande, ¿sí? Al poco tiempo empezó a trascender de que don Isidro estaba frecuentando a Manuela, él siendo una persona casada y pública, con esta persona en la casa de un amigo. Le empezó a generar incomodidades a este amigo y tuvo que llevarla a Manuela de la casa de este amigo a la casa de otra persona conocida para poderla frecuentar con mayor comodidad y tranquilidad. ¿Qué pasó aquí? Todo hubiera estado, digamos, dentro de los cauces manejables, a no ser de que Isidro Noguera tenía una personalidad bastante complicada. En su momento había tenido un enfrentamiento muy duro y muy difícil con el cura del pueblo, que era Julián Navarro, y también con el comandante militar del pueblo, que además era representante de la primera junta ya en la misma ciudad, en la misma villa de Rosario. Tal es así, fíjate el enfrentamiento que llegó a tener con el cura, con el párroco del lugar, que en algún momento determinado el cura lo había acusado de loco, de insano, y le había escrito al virrey Cisneros en su momento para que lo sometieran a un examen psiquiátrico a este Isidro Noguera. Entonces vos imagínate, ya las cosas estaban tensas, se enteraron estos dos enemigos políticos internos en el pueblo de esta situación complicada y aparentemente hay quienes dicen que le fueron a transmitir esta novedad a la esposa de don Isidro Noguera y ahí fue que se armó la grande. ¿Consecuencia de esto, Juan? Consecuencia de esto fue que hubo una situación bastante violenta en la misma casa de este amigo, un escándalo de proporciones como siderales, que canalizó a toda la villa de Rosario. El cura del pueblo y el comandante del pueblo le escribieron en la primera junta para transmitir estas escandalosas actitudes y comportamientos en aquella época, la moral de ese momento. Acordate vos, para escribir la primera junta sobre lo que estaba pasando acá en el pueblo de Rosario. Y eso llevó también a que la primera junta tomara cartas urgentes en el asunto. El resultado de esto fue que se sometió a un largo proceso judicial a Isidro Noguera y el resultado de todo fue también que se ordenó a la Manuela, la tenienta tucumana, a que volviera urgente de Rosario para que el pueblo se tranquilizara y regresara nuevamente a la capital, y don Isidro Noguera quedó privado, quedó sustituido del cargo de alcalde de la Hermandad de Rosario a raíz de estos escandalosos comportamientos que tuvo en la ciudad, ¿sí? De ahí perderemos ya el rastro de Manuela Pedraza hasta el 6 de enero de 1817, prácticamente por 7 años no sabemos qué pasó de su vida, sí sabemos que estuvo en Buenos Aires, no sabemos nunca si volvió a Tucumán alguna vez. Ahora, con respecto a esto, el 6 de enero de 1817 es la fecha del fallecimiento de Manuela Pedraza en la ciudad de Buenos Aires y el sacerdote que le administró los últimos sacramentos fue Juan Nepomuceno Solá. Fue el miembro de esa junta efímera que se formó el 24 de mayo de 1810, ¿sí? En la que presidía Cisneros y que duró poco menos de un día, bueno, un sacerdote español, que aparentemente ya le había tomado confianza para que lo acompañara en los últimos momentos. ¿Y por qué decimos? Porque 2 días antes, el 4 de enero de 1817, este mismo sacerdote casó a Manuela Pedraza, ya grave, in articulo mortis, con una persona que era Juan García, vecino también porteño de Buenos Aires. Manuela Pedraza sabemos que se llamaba Manuela Hurtado. ¿Y el Pedraza de dónde salió? Nadie sabe. Y después, con respecto a su vida sentimental, afectiva, su situación, digamos, matrimonial, se le conocen en su historia por lo menos 3 maridos. El primero que ella declaró en 1806, que era este cabo de asamblea, este asturiano, este José Miranda, que después su destino desaparece después de la primera invasión inglesa. Posiblemente quizás haya fallecido, pero nadie lo puede corroborar. El segundo marido que ella declara tener en 1810, este Joaquín Silva, que estaba ausente al momento del relevamiento, quizás ya había terminado la relación con él y se habrá retirado, y por eso es que no estaba en el censo y ella por vergüenza no quiso decir que ya estaba separada. Y por último, este Juan García, con el cual se casa en 1817. Muchos especulan con que quizás estas 2 personas previas, Miranda y Silva, fueron en realidad concubinos de Manuela,
y que por una cuestión de prurito social ella los presentó quizás como esposos. Es común a veces que se los presente como esposos sin tener ese vínculo legal. Lo único que podemos asegurar es que el marido efectivo y legal que tuvo, efectivamente fue el último, porque están los documentos que así lo demuestran. De los otros dos no podemos decir nada, como así muchas cosas de su vida. Sin embargo, Manuela Pedraza tuvo una vida realmente heroica, azarosa, estuvo a punto de dar su vida por su patria en aquel momento, y es por eso que hoy la recordamos en toda la Argentina. Hay muchas calles que recuerdan su nombre. Hay una localidad acá en Tucumán, yendo a Simoca por la ruta 157, que se denomina Manuela Pedraza. Muchas escuelas también se denominan así. Y fíjate que hoy hasta la ciudad de Buenos Aires otorga un premio, que es una mención de honor, Manuela Pedraza, destinado a todas aquellas mujeres que se han destacado en las luchas.